Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 527. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite cada día estar en torno a su maravillosa presencia. Vamos a ir disponiendo el corazón y la mente para poder entrar en la presencia de nuestro Señor, para poder hacer este grupo de oración como corresponde. Vamos a dar unos minutos para que aquellas personitas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Recordarles mientras esperamos ese tiempo que estamos haciendo una lectura corrida de la Biblia capítulo a capítulo. Nos encontramos en este momento en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 10, para que usted vaya ubicando ahí en su Biblia, segunda de Samuel, capítulo 10. De igual manera, recordarles el tema de hoy, se llama Enemigos Eternos. Enemigos Eternos. De igual manera vamos entonces a disponernos para poder leer este capítulo. Recordarles, el día de mañana estaremos a las 7:10 para que usted se programe y llegue un poco más temprano al grupo de oración. No deje de participar, es mi consejo especial. Esfuércese por estar cada día en el grupo. Sabemos que no es fácil, ¿no? Sobre todo porque el mundo nos pide muchas cosas, ¿no? Este mundo actualmente nos trae muchísimas actividades. El mismo Satanás se nos atraviesa con diferentes cosas, ¿no? Pero yo recuerdo que antes no teníamos ningún problema en asistir. Muy buenas noches, hermana Flor, Dios la bendiga. Buenas noches, hermana Martina, el Señor me la bendiga también. Entonces les decía que antes no había ningún problema, ¿no? Hoy pareciera que todo es problema para buscar al Señor. Es como que el mundo empieza a abrazarnos con tantas cosas que nosotros no nos damos cuenta en qué momento abandonamos al Señor. Hoy nos vamos a dar cuenta precisamente con el tema que vamos a trabajar un poco acerca de esto, pero definitivamente es algo en lo que nosotros tenemos que aprender a reaccionar. No es que, digamos, podamos decir, uy, yo ojalá que pase por alto ese periodo de tiempo en el que de pronto yo me voy a alejar del Señor. Nadie va a poder pasar por alto ese tiempo, mi hermano. Nadie. Nadie. Siempre nosotros vamos a estar subyugados en este mundo y siempre vamos a tener ataques de Satanás, momentos de decaimiento, momentos también de victoria y de bendición. Pero por eso debemos estar preparados para saber cómo comportarnos en la casa de Dios. Vamos entonces a dar un minuto más para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Recordarles también que el día miércoles estaremos, si Dios lo permite, entonces por la aplicación de Jitsi Meet, que es en este caso la que utilizamos para hacer ese grupo interno de la iglesia. Los días jueves a las 8:35 para que usted se programa, día viernes 8 de la noche, sábado 8 de la noche. Y el domingo no, porque tenemos el culto al Señor y volvemos otra vez al lunes para que usted no se pierda esos grupos de oración. Si por alguna razón usted no lo puede escuchar a tiempo, lo puede escuchar en otro horario del día. Separa ese espacio, son 30, 35, máximo 40 minuticos para el Señor. Creo que nos alimentan y nos ayudan para crecer en santidad. De igual manera, muy importante también recordarles en este caso el estar atentos con aquellas personas que no conocen al Señor. No podemos perder de vista eso que fue un mandato del Señor en este caso para nosotros. Entonces vamos a estar muy atentos, en este caso a lo que el Señor nos hable para transmitirlo a otros, ¿no? Podemos hacerlo de varias maneras. Una de ellas es predicándole a otra persona, ¿cierto? Y esa es la principal, digamos la forma correcta y clara que el Señor dejó, es face to face, cara a cara, usted con otra persona, sea un familiar, un amigo, un conocido al que usted le habla de Cristo. Pero también existe una segunda opción cuando la persona le rechaza el Evangelio. Hoy el Señor ha provisto estas herramientas en las que usted puede enviarle una predicación de estas a una persona así y esta persona puede ser tocada por la palabra del Señor. Entonces aprovechemos estas redes sociales, este tipo de herramientas que tenemos. Vamos a orar al Señor para iniciar con la lectura. Amado Dios, infinito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu poderosa palabra, Señor, por la posibilidad que tú nos das, Señor, de estar delante de tu presencia en esta noche, Señor. Tenemos muy claro que no somos dignos, Señor, no hay nada bueno en nosotros, no hay nada especial, Señor.
soy un hombre, Señor, pecador, que se ha acercado a ti porque tú me llamaste primero, Señor, y me diste todo lo necesario para que mi vida fuera transformada y cambiada, Señor. Pues hoy, mi Dios, yo me acerco a ti con la confianza que puede tener aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Te pido que bendigas este grupo de oración, que bendigas a cada persona, Señor, que les ayudes a entender tu palabra, a estar concentrados, a comprender a quién nos estamos dirigiendo. Amado Dios, guarda nuestros corazones, nuestras mentes, quita el sueño, el cansancio, lleva por favor nuestra carga para que sea ligera, Señor. Ayúdanos en esta noche para comprender todo lo que vamos a estudiar. Ayúdanos, oh Señor, para tener una oración llena de tu Espíritu Santo también, que nos ayude a crecer en la comunión contigo, que nos ayude a anhelar más el estar contigo. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Enemigos eternos. Segunda de Samuel capítulo 10 dice así: pasado algún tiempo, murió el rey de los amonitas, y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a uno de los mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey, aconsejaron a Hanún, su rey. ¿Y acaso cree usted, su majestad, que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, hicieron los trámites para contratar mercenarios de entre los sirios de Ben-Rehob y de Sobá, 20,000 soldados de infantería del rey de Macá, 1,000 hombres, y de Tob 12,000 hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de la ciudad y se alistaron para la batalla, mientras que los sirios de Sobá y Rehob se quedaron aparte, en campo abierto, junto con los hombres de Tob y de Macá. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios, y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai, para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a rescatarte. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Versículo 13. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron para atacar a los sirios, y estos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Hadad-Ezer mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Gelán bajo el mando de Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia Gelán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. También hirió a Sobac, general del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hadad-Ezer hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos, y nunca más se atrevieron
los sirios a ir en auxilio de los amonitas. Bueno, mis hermanos, hemos terminado este capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Vamos a darle un poquito de contexto para que ustedes puedan, digamos, en unas palabras, entender un poco mejor lo que aquí está pasando, ¿verdad? Recuerden que la idea es que del texto podamos nosotros sacar, digamos, aplicaciones para nuestra vida. Pero antes de dar esas aplicaciones, es importante que nosotros podamos entender lo que está sucediendo. ¿Y esto por qué se los explico? Mis hermanos, porque ustedes van a encontrar muchas iglesias donde les pueden predicar muchas historias, pero no la palabra de Dios. Y ese es un problema grave. O les pueden leer la palabra de Dios y hablarles de historias que no tienen nada que ver con lo que se acabó de predicar. Entonces es muy importante siempre centrarnos y enfocarnos en la palabra de Dios. ¿Porque yo lo digo? No. Porque es que la palabra de Dios es la que es pura y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. No mis palabras, no mis historias, sino lo que dice la palabra. Eso es lo que debemos transmitir a nuestras vidas. Entonces, ahora les explico de qué consta este capítulo. David era un aliado de los amonitas, ¿sí? Desde tiempo atrás, los amonitas pertenecían más o menos luego a la tierra que la tribu de Manasés conquistó con el tiempo. Sin embargo, en este momento ellos eran aliados, no se enfrentaban. Pero Hunún, ese es el nombre que le dan, Hunún, era hijo de un rey que había muerto. Ese rey era amigo de David. Pero Hunún, el hijo de ese rey que murió, fue mal aconsejado cuando David decidió enviarle su pésame por la muerte de ese rey. Ese hombre rechazó el pésame. Ello causó una confrontación en la cual los amonitas y los sirios se unieron y se enfrentaron a Israel. Entonces, lo que estamos viendo acá es algo que vivimos los cristianos. Escúcheme bien. Mire, aun cuando nosotros intentemos llevar una buena relación con el mundo, ellos siempre van a intentar atacarnos. Y en efecto, David trató de honrar la muerte del rey Nahás, pero como respuesta, ¿qué recibió? Un ataque que ocasionó una guerra. Después de esa guerra, Dios le dio dominio a David sobre esa población. Este es un tema que nos va a ayudar en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Por eso es nuestro tema de hoy, enemigos eternos. Porque definitivamente, y aun cuando David trató de llevar una buena relación con el mundo de aquel tiempo, con los amonitas que no pertenecían a Israel, hubo enfrentamiento. Somos enemigos eternos del mundo. Bueno, si usted es amigo del mundo, usted no es amigo de Dios. Eso dice la Biblia. Usted es enemigo de Dios. Entonces, hoy veremos cómo debe ser nuestro trato con el mundo. Primero, sea leal. Sea leal. Dice el versículo 2 hasta el versículo 3. Permítame, lo leo un momento. Ya. Entonces David pensó: debo ser leal con Hunún, hijo de Nahás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y a espiar la ciudad para luego destruirla? Escúcheme. ¿Cómo debe ser nuestro trato con el mundo? Debemos ser leales. Quiero aclararles algo. No está mal que nosotros pensemos en hacer algo para Dios. Lo que está mal es pensar y hacer algo que Dios no ha dicho. Es una frase que a usted se le debe quedar y que la debe entender. Es decir, nosotros siempre debemos trabajar para el reino de Dios, hacer cosas para Dios, pero debemos revisar que eso que queremos hacer, Dios lo ha escrito, Dios ya lo dijo, Dios ya lo ordenó. Por ejemplo, en este caso, era la voluntad de Dios que Israel manejara buenas relaciones. Lo digo porque acá, ¿qué dice? El versículo 2, David pensó. Y recuerde que cuando David pensaba casi siempre hacía cosas malas. Cuando David tomaba decisiones por su cuenta había que esconderse. Y en este caso no, porque lo que David está haciendo es algo que estaba dentro de la voluntad de Dios. Es decir, que Israel manejara buenas relaciones con sus vecinos y al darle el pésame al hijo del rey que había muerto,
esto era algo legítimo para mantener la paz. Según David, él mismo lo dice, es que yo quiero ser leal porque yo era amigo de este rey. Entonces esto significa, escúcheme, que independientemente a que nosotros sepamos que el mundo nos rechazará o intentará atacarnos por ser cristianos, por predicar o por defender el evangelio de Jesucristo, que eso pasa muy comúnmente, debemos hacer todo lo posible por mantener la paz. Lo que esté en nuestras manos. No debemos tener discordias con los vecinos, debemos tratar de ser lo más humildes posibles, lo más cercanos. Usted no sabe cuándo una persona de esas le va a escuchar el evangelio. Romanos 12:18 dice, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es palabra del Señor, no es mía. Acá Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, tiene el mismo pensamiento de David. Lo mismo. Simplemente acá Pablo está dando una orden escrita, pero David la está aplicando. David la llevó a la práctica. Dijo, no, pues esta gente no es de mi pueblo, pero este rey fue amigo mío, yo le voy a mandar el pésame al hijo. Y el hijo lo rechazó y lo atacó, ¿verdad? Entonces, debemos ser leales. Por ejemplo, en los negocios, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la casa, en la universidad. Debemos ser intachables, no tramposos. Ahora recuerde que el hecho de que usted sea leal y haga las cosas con rectitud no implica que el mundo también las vaya a hacer de la misma manera. Entonces, de vez en cuando usted se va a encontrar con personajes como Hanún. Así que esté preparado. ¿Cierto? Porque uno no sabe, pues uno debe hacer las cosas a conciencia y con un corazón como el de Cristo, tratando de hacerlo para la gloria de Dios. Pero nunca sabemos la respuesta del mundo. Segundo, sea frentero. Sea frentero. Este debe ser otra parte de nuestro trato con el mundo. Primero, sea leal. Segundo, sea frentero. Mire lo que dice el versículo 11 hasta el versículo 12. Abisai le ordenó, si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a rescatarte. ¡Ánimo! Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Escúcheme, pareciera contradictorio que primero digamos que debemos ser leales y trabajar por la paz, para luego decir que debemos enfrentarlos. Pero es que en el contexto del Antiguo Testamento, Israel debía pelear para conquistar cada población que amenazara con el establecimiento del reino de Israel. Y como los sirios y los amonitas rechazaron las condolencias de David, pues ahora iba a haber guerra. Es así de sencillo. Es muy importante entender que en nuestro tiempo no se nos ha ordenado golpear o matar a alguien, ¿verdad? Más bien en nuestro tiempo las espadas han sido cambiadas por Biblias, los escudos han sido cambiados por la fe, el poder sigue siendo el del Espíritu Santo, de modo que cuando el mundo empieza a hacer lo que se le da la gana, por ejemplo, legislando el asesinato de bebés y de pacientes terminales, abortos y eutanasia, autorizando el consumo de droga, el matrimonio con niños, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿qué debemos hacer nosotros? Hermanos, estamos obligados a enfrentarlos con el Evangelio. ¿Pero qué va a causar eso? ¿Qué va a causar cuando usted esté en una clase y todos estén de acuerdo con el aborto y usted no? ¿Qué va a causar? Eso va a causar enfrentamiento, eso va a causar persecución, porque al mundo no le gusta que le digamos que sus acciones son detestables. Y si nosotros lo revisamos, esto no sucedió solo en el Antiguo Testamento o en estas épocas, sino que en el Nuevo Testamento se revela que fueron muchos los enfrentamientos de los cristianos del primer siglo. Vamos a leer un pasaje, ponga mucha atención, porque este texto nos va a ayudar bastante. Escuche bien, esto es del Nuevo Testamento. Hechos 11:19. Mire lo que dice. Saulo pasó varios días con sus discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. ¿Se dedicó a qué? A predicar. O sea, Pablo no se iba de vacaciones a tomarse fotos en Jerusalén. No. Pablo se iba a predicar, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Cuál nombre? El de Jesucristo. Es que acá está hablando el texto de Pablo, el escritor del 40% del Nuevo Testamento.
Y antes de ser cristiano y antes de escribir todo lo que escribió, ese hombre perseguía a los cristianos, los mataba, los llevaba presos, los castigaba, los torturaba. Ahí lo dice el texto. Ahí lo dice, ¿no es este el que perseguía a muerte a los que invocan ese nombre, o sea, el nombre de Jesús? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregárselos a los jefes de los sacerdotes? Eso se preguntaba la gente. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. ¿Sabe cómo se los demostraba? Por la Biblia. Les leía el antiguo pacto y les decía, mire, es que el Mesías, todas las promesas que estaban ahí, él las cumplió. Versículo 23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, para consentirlo, para llevarlo al palacio a tomar tinto, para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Será que los cristianos del nuevo pacto tuvieron que ser fronteros? Bueno, aquí lo vemos. Aquí vemos a Pablo enfrentando a las autoridades judías con el evangelio. ¿Y esto qué causó? ¿Aplausos? No, lo querían matar. Porque es que cuando se predica el verdadero evangelio, la gente reacciona, mis hermanos. A la gente no le gusta el evangelio verdadero. Le disgusta. Les disgusta. Por eso deberíamos a veces revisar lo que predicamos. Hemos visto que en nuestro trato con el mundo debemos ser leales, fronteros y por último, consecuentes. Debemos ser consecuentes. Escuchen lo que dice el versículo 16 al 18. Pongan mucha atención. No se me duerma, no se me distraiga. Dice, además Hadad-Ezer mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Gelán bajo el mando de Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia Gelán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados sirios de caballería y 40.000 de infantería. ¿Qué estamos viendo acá? Escúcheme bien. Estamos ante una masacre de más de 40.000 personas causada por la mala decisión de un pueblo en cabeza de su rey, que ofendió al amigo de su padre que solo quería darle el pésame. Eso pasó. Hermanos, les he dicho que una de las cosas más hermosas que hay es predicar el evangelio y ver cómo una persona doblega su voluntad y su vida a Cristo. Escúcheme. Pero al mismo tiempo, predicar el evangelio a veces es doloroso. Porque cuando una persona rechaza a Cristo, como consecuencia, morirá eternamente para Dios, pero estará eternamente vivo sufriendo en el infierno. Les repito eso. Cuando predicamos el evangelio y alguien rechaza a Cristo, ojo, rechazar no siempre significa que la persona nos diga, a mí no me hable de Cristo. No. Rechazar a Cristo también puede ser una persona que asiste a una iglesia, que escucha un grupo de oración, pero que vive como el diablo. Eso es rechazar a Cristo. Y como consecuencia esa persona va a morir eternamente para Dios, morir eternamente, separado eternamente de Dios, pero estará eternamente vivo, sufriendo en el infierno. Nosotros sabemos que Cristo ha hecho todo lo necesario para salvarnos. Y por tanto es justo cuando alguien es condenado para negarse a Cristo. Es que cualquiera podría ir a los pies de Cristo. Usted puede ir y decirle a sus vecinos, si ellos no van, es culpa de ellos. Por eso nuestra obligación mientras estemos en el mundo, ¿cuál es? Es ser leales, aun cuando el mundo no lo sea. Enfrentarlos con el evangelio cuando sea necesario. Y ser consecuentes, aceptar que cada persona que actúe como Junún irá al infierno. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice lo siguiente, y es algo que se nos debe ir quedando en mente. Escuchen bien. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. En este caso lo vemos claramente, ¿verdad? Es decir, David trató de ser justo,
El hombre le contestó con injusticia, ¿y qué hizo Dios? Pagó con sufrimiento a esas personas. Dice el versículo 7, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Escuchen, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos, ¿quiénes? Los que no obedecen a Dios ni el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Usted obedece el Evangelio? Sería bueno revisarse. ¿Qué les va a pasar a esas personas? Dice 9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Escúcheme, hermano. El adventista, el mormón, el testigo de Jehová, entre otras sectas, creen que cuando la Biblia dice destrucción, se refiere a que no existiremos más. Entonces por eso es que el adventista y esas otras sectas viven como viven. Porque es que ellos dicen, no, igual si me muero mañana el Señor destruye mi cuerpo y ya no queda nada, yo no sufro más, nunca más. Pero están errados. Porque según este pasaje, estar destruidos significa que ya no podremos acercarnos a Dios por la eternidad. Léalo usted mismo. El castigo de la destrucción eterna, ¿cuál es? Lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Por eso es que cuando usted va a Lucas, en el capítulo donde está la historia del rico y Lázaro, el rico no puede acercarse ya a Dios, pero él está consciente de su pecado. Él está consciente de que sí hay oportunidad de salvación, pero ya está lejos de la presencia de Dios, ya no puede hacer nada. Y entonces él dice, entonces padre Abraham, vaya avísele a mis hermanos. Y Abraham le dice, tienen la Biblia, que la lean. No, pero no creerán. Si se levanta alguien de los muertos, sí. No, ya se levantó y tampoco. Pero es importante que nosotros entendamos que no es que cuando usted se muera, ya se acabó todo. No. Usted va a estar despierto en un lugar de castigo donde cada mañana, cada día, usted se va a levantar sabiendo que pudo haberse arrepentido, sabiendo que pudo haberse entregado a Cristo, sabiendo que pudo haber tenido vida eterna en los cielos. Pero no lo hizo. No lo hizo. Actuó como Junún y su pueblo. Y es donde nosotros tenemos que ser consecuentes. Oremos a Dios. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Por esta palabra poderosa y eficaz, Señor. Que no son nuestras palabras, son las palabras del Dios eterno, que tienen el poder, Señor, de cambiar aún al hombre, a la mujer más pecadora, al hombre más vil, Señor, de los cuales yo soy el primero, Señor. Gracias por haber cambiado mi vida, Señor. Gracias por haberme transformado, Señor. Gracias por las personas que a través de este grupo tú has transformado, Señor. Nadie lo pensaría hace algunos años. Es más, Señor, algunas personas rechazan las redes sociales, Señor. Y entiendo que es un lugar donde se encuentra mucha maldad, pero es igual cuando vamos al centro, cuando vamos a la calle, a las escuelas, a las universidades. Allí también hay maldad, allí también podemos predicar. Este lugar también es una herramienta que tú has dispuesto, Señor, donde hemos visto el fruto de la conversión en aquellos que nos escuchan, Señor. Te pido que sigas haciendo tu obra bondadosa, tu obra misericordiosa, Señor. Que nosotros aprendamos a comportarnos con las personas de este mundo, que seamos leales a pesar de que el mundo no lo sea, que actuemos con rectitud a pesar de que el mundo nos defraude, Señor. Ellos son enemigos eternos tuyos y por consiguiente son nuestros enemigos, pero debemos amarlos. Al mismo tiempo debemos confrontarlos, al mismo tiempo debemos ser consecuentes con ellos y decirles la verdad. Tienen una enfermedad terminal de la cual si no ponen atención van a morir eternamente, van a estar separados de la majestad del poder de Dios, de la majestad del Hijo de Dios, por la eternidad, sabiendo que pudieron haber ido a ese lugar hermoso que tú nos has preparado. Muchos están en el infierno porque nadie les habló de Cristo. Señor, que nuestras bocas no se callen,
que nuestras bocas hablen tu evangelio, Señor. Ayúdanos a corregir aquellos pecados que quedan en nuestras vidas. Te pedimos perdón por ellos, Señor, porque a esta fecha no deberíamos seguir en las mismas cosas en las que siempre hemos fallado, Señor. Pero sabemos que a veces nuestra carne es terrible, Señor, es miserable, como dice tu palabra, Señor. Pero gracias a tu maravilloso evangelio, a tu Hijo precioso, Señor, en el cual hallamos salvación y vida eterna. Por eso, Señor, yo te pido que fortalezcas los corazones de mis hermanos, de aquellos que apenas están empezando a unirse a este grupo de oración. Te pido que los bendigas con santidad, te pido que los bendigas con amor por tu palabra, con oración, un anhelo por estar contigo en comunión, Señor. Despierta los corazones, Señor. Haz tu obra portentosa y maravillosa, Señor. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que tú haces y harás, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver tu gloria manifestada en aquellos que están escuchando estas pequeñas reflexiones, Señor. Padre amado, lo hacemos con un corazón dispuesto a glorificarte. Si nos equivocamos, te pedimos perdón. No soy perfecto, no soy el gran predicador, Señor, pero sé que te amo, mi Dios. Sé, Señor, que quiero hacer tu voluntad. Entiendo que tú eres digno de que me esfuerce hasta las lágrimas, hasta el sudor de mi frente, por cumplir tu voluntad. Aun cuando eso implique sufrimiento, Señor, tengo muy claro y quisiera que mis hermanos lo tuvieran, que habrá sufrimiento al predicar el Evangelio. Señor, gracias por bendecirnos en esta noche, Señor, con tu palabra, con tu presencia, con tu amor y tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos, quítales su angustia y dales la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Fortalece sus corazones, ayúdales a tener paciencia en medio de las situaciones. Permite que ellos te puedan conocer a ti, el único Dios verdadero. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros trabajos. Te pedimos por aquellos que están buscando empleo. Hemos visto tu mano poderosa, pero Señor, confiamos en que aquellos que todavía no tienen un trabajo digno lo puedan tener. Pasamos por una situación difícil en nuestro país, Señor, y queremos que tú nos ayudes, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti y solo en ti, Señor. Queremos bendecir a tu iglesia, queremos bendecir a los hermanos necesitados. Ayúdanos, Señor, para tener un trabajo digno desde el cual lo podamos hacer. También te pido por mis hermanos enfermos, para que tú les ayudes a tener fortaleza en medio de su condición física, Señor. Y si es tu voluntad, que tú obres un milagro. Gracias por aquellas personas en las cuales has puesto tu mano para sanarlos. También te doy gracias por los misioneros que fueron secuestrados en Haití, Señor. Hoy llegó la noticia de que 2 de ellos fueron liberados. Señor, seguimos orando por los 15 que aún están secuestrados. Bendice sus vidas con fortaleza, consuelo, alivio. Señor, dales de tu Espíritu Santo para que ellos aún con valor prediquen tu evangelio, Señor. Fortalece sus vidas, las vidas de aquellos misioneros, predicadores y evangelistas que arriesgan todo por llevar el evangelio donde nadie más va. Allá esos lugares como Haití, donde ningún pastor de la prosperidad iría, porque ¿a qué va a ir allí en semejante pobreza tan terrible, Señor? Solo un hombre de valor, solo un hombre que te ame, iría a pelear la buena batalla, Señor, en Haití. Bendice a esos misioneros, ayúdales, mi Señor, te lo suplico, Señor, te lo pido, mi Dios. Bendito sea tu nombre, te glorificamos y te exaltamos. Nos vamos a descansar, pero contentos, tranquilos, estamos en tu presencia, Señor, estamos bajo tu manto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado en esta noche con nosotros. Que Dios me los bendiga muchísimo y que estén muy bien. No olvide compartir, darle me gusta, que estén muy bien.